Comer, rezar, amar, fragmento 13. A decir verdad, no soy la mejor viajera del mundo. Lo sé porque he viajado mucho y he conocido gentes a las que se les da muy bien, viajeros natos. Algunos son tan robustos que podrían beberse un par de litros de agua de una alcantarilla de Calcuta sin ponerse enfermos. Gente capaz de pillar un idioma exótico donde los demás solo pillan una infección. Gente que sabe poner en su sitio a un policía mal encarado o al funcionario arisco encargado de dar los visados. Gente que tiene la altura y la pinta perfecta para parecer normal, sea donde sea. En Turquía podrían ser turcos, en México de repente son mexicanos, en España los toman por vascos, por el norte de África a veces los toman por árabes. Yo, en cambio, no tengo ninguna de esas aptitudes. Para empezar, no me fundo con el entorno. Alta, rubia y de piel rosada, en lugar de un camaleón parezco un pájaro flamenco. Vaya donde vaya, quitando Düsseldorf, desentono a tope. Cuando estuve en China, la gente se me acercaba por la calle para que sus hijos pudieran verme bien, como si fuera un animal escapado de un zoológico. Y los susodichos niños, que nunca habían visto nada semejante a una persona de piel rosada y de pelo amarillo, a menudo se echaban a llorar al verme. China tenía eso de malo. Se me da mal, o mejor dicho, me da pereza, documentarme antes de un viaje y lo que suelo hacer es plantarme en el sitio a ver qué pasa. Cuando se viaja así, lo típico es tirarte horas en una estación de tren sin saber qué hacer, o gastarte muchísimo dinero en hoteles porque no te enteras de nada. Mi escaso sentido de la orientación y mi despiste geográfico me han llevado a explorar los continentes sin tener ni la más remota idea de dónde estoy cada momento. Aparte de mi disparatado compás interno, también tengo una falta de soltura evidente, cosa que puede ser bastante desastrosa al viajar. No sé poner ese gesto vacuo de competente invisibilidad que resulta tan útil al viajar por países desconocidos y peligrosos. Ya sabéis, esa pinta relajada de controlar totalmente el cotarro que te hace parecer uno más, en todas partes, estés donde estés, aunque sea en mitad de un disturbio en Yakarta. Pues a mí no me pasa. Cuando no sé de qué va el tema, tengo cara de no saber de qué va el tema. Cuando estoy ansiosa o nerviosa, tengo cara de estar ansiosa o nerviosa. Y cuando me pierdo, cosa que me pasa con frecuencia, tengo cara de haberme perdido. Mi rostro es un transmisor transparente de todos mis pensamientos. Como dijo David una vez, tu cara es todo lo contrario de una cara de póker. Tú tienes más bien cara de minigolf. Por no hablar, del sufrimiento que me ha infligido tanto viaje en el sistema digestivo, la verdad es que no quiero abrir esa caja de Pandora, por así decirlo, pero basta decir que he experimentado todos los extremos de la emergencia digestiva. En Líbano pasé una noche de indisposición tan explosiva que pensé que debía de haber contraído el virus del ébola en versión Oriente Medio. En Hungría sufrí una molestia intestinal totalmente distinta que cambió para siempre mi manera de entender el término bloqueo soviético. Pero también tengo otras debilidades corporales. Se me pinzó la espalda el primer día de un viaje por África. Fui la única en salir de las selvas venezolanas con una picadura de araña infectada. Y decidme, os lo ruego, si conocéis a alguien más que se haya quemado la piel en Estocolmo. Aún así, pese a todo ello, viajar es el gran amor de mi vida. Siempre he pensado desde los 16 años, cuando me fui a Rusia con lo que había ahorrado cuidando niños, que todo gasto o sacrificio son válidos con tal de poder viajar. Mi amor por el viaje es constante y fiel, aunque en mis otros amores no he tenido la misma constancia y fidelidad. Un viaje despierta en mí lo mismo que siente una madre por su bebé insoportable, diarreico y nervioso. Me importa un bledo lo mucho que me haga sufrir, porque lo adoro, porque es mío, porque es clavado a mí. Me puede vomitar encima todo lo que quiera, me da igual. De todas formas, para ser un pájaro flamenco tampoco voy por la vida como una negada total. Tengo mis técnicas de supervivencia. Una es la paciencia, otra es que llevo poco equipaje y como lo que me echen. Pero mi gran baza viajera es que soy capaz de llevarme bien con cualquiera. Me llevo bien hasta con los muertos.
En Serbia me hice amiga de una genocida y me invitó a pasar las vacaciones en las montañas con su familia. No me enorgullezco de contar a un asesino en serie serbio entre mis seres más queridos. Me hice la colega con él para que me contara la historia y también para evitar que me diera un puñetazo. Lo que digo es que soy capaz de hacerlo. Y si no hay otra persona con quien hablar, acabaría llevándome bien con el primer montón de piedras que encontrara por ahí. Por eso no me da miedo viajar a los sitios más remotos del mundo, porque sé que en todos hay seres humanos con los que poder hablar. Cuando me iba a ir a Italia, la gente me preguntaba, ¿tienes amigos en Roma? Y yo me limitaba a sacudir la cabeza, pensando para mis adentros. No, pero los tendré. En los viajes los amigos se suelen hacer sin proponérselo, porque te tocan al lado de un tren, o en un restaurante, o en la celda de una cárcel. Pero estos son encuentros casuales y uno nunca debe fiarse totalmente de la casualidad. Si se quiere hacer un acercamiento más sistemático, aún existe el viejo sistema de la carta de presentación, hoy en día un correo electrónico, para ponerte en contacto con un conocido de un conocido. Este es un momento maravilloso de encontrar gente, pero hay que tener la cara dura de llamar en frío para pedir que te inviten a cenar. Así que antes de irme a Italia, pregunté a todos mis amigos estadounidenses si conocían a alguien en Roma, y me alegro de poder decir que salí de mi país con una lista considerable de contactos italianos. Entre todos los nominados que tengo en la lista de amigos potenciales italianos, el que más me intriga es un tío llamado, increíble pero cierto, Luca Spaghetti. El tal Luca Spaghetti es un buen amigo de mi querido Patrick McDavid, a quien conocí en mis tiempos de estudiante, y de verdad que se llama así. Juro por Dios que no me lo he inventado. Es un disparate demasiado grande, porque imaginaoslo, ¿os veis yendo por la vida con un nombre como Luca Spaghetti? En fin, que pienso ponerme en contacto con Luca Spaghetti lo antes posible. Fragmento 14. Eso sí, antes tengo que organizarme la vida académica. Hoy voy a mi primera clase en la Academia de Idiomas Leonardo da Vinci, donde estudiaré italiano 5 días a la semana, 4 horas al día. Lo de estudiar me hace mucha ilusión. Tengo alma de estudiante. Anoche dejé la ropa preparada, como hacía la noche antes en mi primer curso en el cole, cuando iba con zapatos de ante y me llevaba la comida de casa. Espero caer bien al profe. En la Academia Leonardo da Vinci siempre hacen un examen el primer día para colocarnos en el nivel correspondiente a nuestros conocimientos de italiano. Cuando lo oigo decirlo, lo primero que pienso es que ojalá no me pongan en el nivel 1, porque sería humillante, teniendo en cuenta que he dado un semestre entero de italiano en la escuela nocturna para señoras divorciadas de Nueva York, y que me he pasado el verano memorizando tarjetas con palabras, y que llevo una semana en Roma, y que he estado practicando el idioma, y que hasta he hablado de divorcio con una abuela italiana. El caso es que no sé cuántos niveles hay en la academia, pero en cuanto oigo la palabra nivel, decido que tengo que estar en el nivel 2, como poco. Hoy está lloviendo a cántaros, pero llego puntual a la academia, igual que de pequeña, como una empollona cualquiera, y hago el examen. Resulta que es dificilísimo. No consigo hacer ni una décima parte. Sé mucho italiano, sé docenas de palabras en italiano, pero no me preguntan nada de eso. Y luego hay un examen oral, que es aún peor. Una profesora delgaducha me entrevista en un italiano que a mí me parece totalmente acelerado y debería estarlo haciendo mucho mejor, pero estoy nerviosa y me equivoco en cosas que sé perfectamente. Por ejemplo, ¿por qué dije vado a escuela en vez de sono andato a escuela? Sí, lo sé de sobra. Al final, por lo que parece, la cosa no ha ido tan mal. La profesora delgaducha echa un vistazo a mi examen y decide el nivel que me toca, nivel 2. Me ha tocado el horario de la tarde, así que me marcho a comer, endivias al horno. Y al volver a la academia paso con aire de superioridad, por delante de los alumnos del nivel 1, que deben de ser molto estúpidos.
la verdad, y entro a mi primera clase, con gente que está a mi altura. Lo malo es que enseguida resulta obvio que la que no está a su altura soy yo, y que no pinto nada ahí porque el nivel 2 es increíblemente difícil, la verdad. Me da la sensación de estar nadando, pero a punto de ahogarme, como si tragara agua en cada brazada. El profesor, un tío delgaducho. ¿Por qué serán tan escuálidos todos los profesores de este sitio? No me fío de los italianos escuálidos. Va a toda pastilla, saltándose capítulos enteros del libro y diciendo: esto ya os lo sabéis, esto también os lo sabéis. Y hablando a la velocidad del rayo con mis compañeros de clase, que parecen dominar el idioma a la perfección. Tengo el estómago encogido del horror y respiro entrecortadamente, pero mientras rezo para que no me haga hablar a mí. En cuanto llega la pausa entre una clase y otra, salgo del aula con un tembleque en las piernas y corro hacia la oficina de administración donde, al borde de las lágrimas, le ruego en un inglés muy claro que me pongan en una clase de nivel 1. Y me hacen caso. Y aquí estoy. Esta profesora es rechoncha y habla despacio. Mucho mejor. Fragmento 15. Lo interesante de mi clase de italiano es que, en realidad, nadie tiene por qué estar aquí. Nos hemos juntado 12 personas, de todas las edades, de todas partes del mundo, a estudiar un idioma, y todos estamos en Roma por el mismo motivo, para estudiar italiano porque nos apetece. No hay nadie con un jefe que le haya dicho: es fundamental que estudies italiano para que nos lleves el negocio al extranjero. Todos ellos, hasta un ingeniero alemán que parece estresado, comparte conmigo una cosa en la que yo me creía muy original. Queremos hablar italiano porque nos gusta la sensación que nos produce. Una mujer rusa de rostro triste nos dice que se está dando el lujo de estudiar italiano porque creo que me merezco algo así de hermoso. El ingeniero alemán dice: quiero saber italiano porque me encanta la dolce vita, la buena vida. Pero con su acartonado acento alemán acaba sonando como si hubiera dicho que le encanta la dolce vita, la vida alemana, de la que debe de estar bastante harto, me temo. Como iré descubriendo durante los siguientes meses, está bastante justificado que el italiano se considere uno de los idiomas más bellos y seductores del mundo. Y por eso no soy la única que lo piensa. Para entender por qué conviene saber que Europa era antaño en pandemonio de incontables dialectos derivados del latín que gradualmente, con el paso de los siglos, se desgajaron en un puñado de idiomas distintos: francés, portugués, español, italiano. En Francia, Portugal y España se produjo una evolución orgánica. El dialecto de la ciudad más importante acabó siendo el idioma principal de toda la región. Por tanto, lo que hoy llamamos francés es en realidad una versión del lenguaje parísimo medieval. El portugués es, de hecho, el lisboeta. El español es esencialmente el castellano. Todas ellas fueron victorias capitalistas. La ciudad más fuerte acababa estableciendo el idioma del país entero. En Italia sucedió algo distinto. La diferencia fundamental fue que, durante muchísimo tiempo, Italia ni siquiera fue un país. Tardó bastante en conseguir unificarse y hasta 1861 fue una península de ciudades-estado enfrentadas entre sí al mando de arrogantes príncipes locales o de otras potencias europeas. Había partes de Italia que pertenecían a Francia, o a España, o a la Iglesia, o al primero que se hacía con el castillo o el palacio correspondiente. Esta intromisión producía en los italianos dos reacciones contrapuestas. Unos se sentían humillados y otros se lo tomaban con la indiferencia típica de los nobles. La mayoría se oponía a la colonización de sus prójimos europeos, pero había un sector apático que decía: Franza o Spagna purchase magna, lo que significa en dialecto: lo mismo me da Francia o España mientras tenga algo que comer. Esta disgregación interna significaba que Italia jamás llegó a unificarse debidamente y el italiano tampoco. Por eso no sorprende que durante siglos los italianos escribieran y hablaran en dialectos locales
que eran indescifrables los unos para los otros. Un científico florentino apenas podía comunicarse con un poeta ciliciano o un mercader veneciano, menos en latín, por supuesto, que no era precisamente el idioma nacional. En el siglo XVI se reunieron una serie de intelectuales italianos y decidieron que esto era absurdo. La península itálica necesitaba un idioma italiano, al menos en su forma escrita, que convenciera a todos por igual. Y esta camarilla de intelectuales hizo algo sin precedentes en la historia de Europa. Eligieron el más hermoso de los dialectos locales y lo proclamaron como el idioma italiano. Para hallar el dialecto más hermoso de todos los que se hablaban en la península, tuvieron que retroceder 200 años en el tiempo, hasta la Florencia del siglo XIV. Lo que esta asamblea decidió convertir en italiano oficial fue el idioma particular del grandísimo poeta florentino Dante Alighieri. Corría el año 1321, cuando Dante publicó su Divina Comedia, narrando un periplo visionario por el infierno, el purgatorio y el cielo, y escandalizó a su entorno cultural al no haberlo escrito en latín. En su opinión, el latín era un idioma corrupto y elitista, y el hecho de que la prosa culta lo empleara había prostituido la literatura, convirtiéndola en algo solo apto para las clases aristocráticas que eran las que tenían el privilegio de hablarlo. Lo que hizo Dante fue recurrir al lenguaje de la calle, al florentino auténtico que hablaban los habitantes de su ciudad, entre los que había coetáneos de la talla de Boccaccio y Petrarca, y emplearlo para escribir su relato. Escribió su obra maestra en lo que él llamaba el dolce stil nuevo, el dulce estilo nuevo, de la lengua vernácula, que fue estilizando conforme escribía en ella, dándole una impronta tan personal como después haría Shakespeare con el inglés isabelino. Y resultó que varios siglos después, un puñado de intelectuales nacionalistas decidió que el italiano de Dante iba a ser el idioma oficial de Italia, que es como si un puñado de catedráticos de Oxford hubiera decidido a principios del siglo XIX que a partir de ese momento en Inglaterra se iba a hablar el más puro inglés shakespeariano. Pero lo curioso es que funcionó. El italiano que hablamos hoy, por lo tanto, no es el romano ni el veneciano, en cuyas ciudades se concentraba el poder militar y mercantil respectivamente, ni tampoco el florentino propiamente dicho. A decir verdad, es un italiano dantesco. Ningún otro idioma europeo tiene un pedigrí tan artístico, como no habrá ningún otro acondicionado expresamente para expresar los sentimientos humanos, como le sucedió al italiano florentino del siglo XIII, embellecido por uno de los más grandes poetas de la civilización occidental. Dante escribió su Divina Comedia en terza rima, una estrofa cuya rima se repetía 3 veces cada 5 versos, dando a su hermoso florentino vernáculo lo que los expertos llaman una rima encadenada, rima que pervive en los párrafos melodiosas y poéticas que hablan los taxistas, los carniceros y los políticos de hoy en día. El último verso de la Divina Comedia, en el que Dante se enfrenta al mismísimo Dios en persona, expresa un sentimiento fácilmente comprensible para cualquiera que hable el italiano actual. Dante describe a Dios no solo como una visión cegadora de luz celestial, sino ante todo como el amor che voce il sole e le stelle, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Así que, en realidad, no es tan raro que me haya empeñado en aprender este idioma.